En esta lección estudiamos el tema de articulaciones vertebrales. Al hablar del tema de articulaciones, dice su libro lo siguiente, así comienza. Articulaciones entre las vértebras en la región dorsal del tronco. Bueno, no es necesario que nos diga todo eso, simplemente con que diga articulaciones entre las vértebras, ¿sí? Porque no hay vértebras en otra región del tronco, ni en alguna de las extremidades. Entonces, articulaciones entre las vértebras. Y continúa, los dos tipos principales de articulaciones entre las vértebras son la sínfisis entre los cuerpos vertebrales y las articulaciones sinoviales entre las apófisis articulares. Bueno, algo falta aquí, ¿sí? Falta nombrar las sindesmosis, ¿sí? Incluso cuando vimos articulaciones, el libro nos hizo esta aclaración, que las sindesmosis son articulaciones en las que dos huesos adyacentes están unidos por un ligamento. Por ejemplo, el ligamento amarillo que conecta las láminas vertebrales adyacentes. Entonces, si nos vamos a cantidad, hay muchas más sindesmosis entre las vértebras adyacentes que sínfisis y que sinoviales. ¿Sí? Si nos vamos a ver qué dice Papá Gray, nos está diciendo que todas las vértebras, vean que no nos dice de la región dorsal del tronco, todas las vértebras desde C2 a sacro 1, vean, se articulan por articulaciones cartilaginosas, por sínfisis. Vean cómo le sacó la vuelta a cervical 1, porque entre cervical 1 y cervical 2 no hay sínfisis, no hay disco intervertebral. Y por abajo de la sacra 1 tampoco hay, porque son sinostosis. Entonces es perfectamente como lo describe aquí. Las vértebras desde C2 a S1 se articulan por medio de uniones cartilaginosas del tipo sínfisis entre sus cuerpos. También tiene articulaciones sinoviales entre sus apófisis articulares y, lo que falta acá, articulaciones fibrosas entre sus láminas, sus apófisis transversas y sus apófisis espinosas. ¿Sí? Entonces, sí falta que el libro agregue aquí las articulaciones por medio de tejidos fibrosos o sindesmosis. Ahora vamos a ver un esquema por región para ver los tipos de articulaciones. Y tenemos entonces las sínfisis, se encuentran aquí, uniendo los cuerpos de una vértebra con otra por medio de ese disco intervertebral. Entonces aquí tenemos sínfisis. Acá tenemos las articulaciones de las apófisis articulares superiores y las inferiores con las correspondientes de las vértebras adyacentes que son de tipo artrodia o por deslizamiento. Y por último tenemos a las sindesmosis, que es una mayor cantidad, ¿sí? Uniendo las láminas, las apófisis transversas, las apófisis espinosas y los cuerpos también, ¿sí? Los ligamentos vertebrales común anterior y posterior son articulaciones de tipo sindesmosis, ligamento que está uniendo huesos adyacentes. Cada vértebra típica participa en 6 articulaciones con otras vértebras. Bueno, vamos a colocar los huesos adyacentes arriba y abajo y vamos a esclarecer que esta es una vértebra típica de la región torácica. Se articula con la vértebra superior por medio de 2 articulaciones sinoviales, artrodias, y una articulación sólida, cartilaginosa, una sínfisis. Entonces, tenemos 2 articulaciones, es una del lado izquierdo y otra del lado derecho, y una sola articulación de tipo sínfisis con la vértebra de arriba. Con la vértebra de abajo
tenemos exactamente lo mismo. Dos articulaciones sinoviales, que son las apófisis articulares, la articulación del lado izquierdo y la articulación del lado derecho, más la articulación cartilaginosa sínfisis entre los cuerpos. Entonces, tenemos aquí las 6 articulaciones con otras vértebras o los 6 puntos en que se articula con otras vértebras. 3 con la vértebra que está arriba y 3 con la vértebra que está abajo. Ahora viene una pregunta. ¿Cuántas articulaciones tiene una vértebra torácica típica? ¿Cuántas en total? ¿Sí? Y esta quedamos que era una vértebra torácica típica, ¿cuántas articulaciones tiene? Acá tiene 2, una izquierda, una derecha. Acá tiene otras 2. Acá tiene una con el cuerpo de esta vértebra y acá tiene otra articulación. Entonces, 3 arriba, 3 abajo, son 6. ¿Qué otras articulaciones tiene? La fosita costal superior y la fosita costal de la apófisis transversa para su costilla y la fosita costal inferior para la costilla que se encuentra en la parte de abajo. Entonces, estas son 3 articulaciones más de un lado, del lado izquierdo, y faltan las 3 articulaciones del otro lado. ¿Sí? ¿Cuántas van? Van 6 con vértebras y 6 con costillas. Son 12 puntos de articulaciones, ¿sí? Y de esas 12, 10 son articulaciones sinoviales y 2 son articulaciones de tipo cartilaginosa o sínfisis. ¿Sí? Se dan cuenta la gran cantidad del número de articulaciones y de esa manera es que aunque los huesos parece que están bastante encajados uno con otro, tienen una buena amplitud de movimiento. ¿Sí? Ahora vamos a otra pregunta. ¿Cuántos huesos se articulan con una vértebra torácica típica? ¿Sí? Entonces tenemos 12 articulaciones, pero ¿con cuántos huesos se dividen esas 12 articulaciones? Bueno, con 2 vértebras y 4 costillas. ¿Sí? Una vértebra arriba, una vértebra abajo, 2 costillas del lado izquierdo y 2 costillas del lado derecho. Entonces son 6 huesos, 2 vértebras y 4 costillas. También nos puede sorprender la gran cantidad de conexiones que hay por medio de articulaciones con los huesos adyacentes. Ahora, hay vértebras que se articulan solo con 2 huesos. Aquí estamos hablando como ejemplo de una vértebra torácica típica, ¿sí? Pero hay vértebras que no tienen tantas articulaciones. Por ejemplo, las que tienen solo 2 huesos con los que se articulan, pues una vértebra típica de la región cervical, porque solo se articula con la vértebra cervical que está arriba y con la vértebra cervical que está abajo. ¿Sí? Entonces, solamente con 2 huesos. Hay vértebras que se articulan con 4 huesos, como la torácica 11 y la torácica 12. Cada una de ellas, bueno, se articula con la vértebra que está arriba, con la que está abajo, llevamos 2, y con una costilla del lado izquierdo y otra costilla del lado derecho. Ahí están los 4 huesos. Ahora, hay vértebras que se articulan con 6 huesos, ¿sí? Pues esto que acabamos de ver, las vértebras torácicas típicas, o sea, de la 2 a la 8, se articulan con 6 huesos, 2 vértebras, la que está arriba, la que está abajo, y 4 costillas, 2 costillas del lado izquierdo y 2 costillas del lado derecho. Es importante visualizar bien esta cantidad de articulaciones para darnos cuenta la complejidad que vamos a tener en articulaciones, ligamentos y movimientos.
movimientos de la columna vertebral. Aquí vamos a hacer la aclaración que son el movimiento en conjunto de toda la columna vertebral. Tal vez entre una vértebra y otra no va a existir tanto movimiento o tal rango o amplitud de movimiento como lo vamos a ver si sumamos toda la columna vertebral. Entonces, ¿cuáles son los movimientos de la columna vertebral? Tenemos la flexión de la columna, que sería esto, inclinarse hacia adelante, eso es flexionar la columna. La extensión de la columna, que es el movimiento contrario, estirarse, echar la espalda, la cabeza hacia atrás. Tenemos la flexión lateral y vamos a tener flexión lateral hacia el lado derecho y flexión lateral hacia el lado izquierdo. Vamos a tener rotación también lateral, rotación hacia la izquierda y rotación hacia la derecha, y un movimiento que se llama circunducción, que en realidad es la suma de todos los anteriores o es la continuación en secuencia de todos los anteriores. Si tú haces flexión, flexión, extensión, flexión lateral a un lado, al otro, rotación, y los haces todos en el orden correcto, vas a estar haciendo circunducción. Al hablar de las articulaciones, pues mencionamos y desde las primeras clases las articulaciones de tipo sólido por medio de cartílago, y en este caso tenemos la sínfisis, que son las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Por medio de estos discos intervertebrales. El disco intervertebral consta de una superficie alrededor, es cartílago fibroso y tiene un núcleo central o núcleo pulposo gelatinoso, blando, ¿sí? Observamos aquí que el hueso no toca directamente al fibrocartílago del disco intervertebral, sino que hay una capa delgada de cartílago hialino, ¿sí? Y se va a corresponder con la vértebra de arriba, que también en su parte inferior va a tener esa pequeña, esa delgada capa de cartílago hialino, y entre los dos cartílagos hialinos es donde vamos a encontrar el fibrocartílago del disco intervertebral. El núcleo pulposo central es gelatinoso, como decíamos, y esto funciona para absorber las fuerzas de compresión, o sea, funciona algo parecido como un amortiguador hidráulico, que según hacia donde se esté ejerciendo presión, va a equilibrar y va a dirigir las fuerzas hacia otro lugar para evitar el desgaste o el roce o la tensión excesiva en algún lugar y lo está distribuyendo hacia otros lugares, ¿sí? Articulación cigapofisaria. Bueno, vamos a regresar aquí con un ejemplo con la yunta de los bueyes. En griego, sigón significa yugo, que es algo que sirve para unir. En este caso, el yugo es esta pieza de madera, ¿sí? Con lo que se une a los dos bueyes para que trabajen en conjunto. Y también viene siga apofisaria del griego apófisis, que es una parte saliente de un hueso para articularse con otro. Entonces, sigapofisaria puede significar algo así más o menos como apófisis que están unidas por un yugo, ¿sí? Como si cada uno de estos bueyes fuera una apófisis y estuvieran unidos por algo. Y se preguntarán ustedes, bueno, y aquí, ¿dónde está la yunta de bueyes? Bueno, esta es una articulación sigapofisaria. Esta es otra articulación sigapofisaria, ¿sí? Que recuerden que son las articulaciones entre las apófisis articulares superiores de
esta vértebra con las apófisis articulares inferiores de la vértebra que está arriba. Entonces vamos a imaginar que los bueyes, pues los tenemos aquí. Estas serían las cabezas de los bueyes, las carillas articulares, y el yugo, lo que las va a fijar y a mantener en su lugar y para que no se muevan, pues es la representación del yugo, pues es la articulación con la otra vértebra. Entonces, una articulación sigapofisaria la podemos entender como esta que nos recuerda al yugo, porque viene y amarra y pinza fuertemente a esas dos articulaciones para que trabajen juntas. ¿Sí? ¿Dónde más podemos encontrar cigo? Pues en cigoto, ¿sí? Como si el óvulo, la unión del óvulo y el espermatozoide fuera tan fuerte como por un yugo, por eso forma un cigoto. Esto también viene de yugo, ¿sí? Cigomático es igual, después vamos a ver en los huesos de la cabeza, ¿sí? Cigomático también adquiere algo así como esta forma de un yugo. Las articulaciones sigapofisarias, o sea, esas que están entre las apófisis articulares, bueno, son diferentes en cada región porque la ubicación, la forma de las apófisis articulares superiores e inferiores cambian mucho según de qué región o de qué tipo de vértebra estamos hablando. Entonces, en la región cervical, aquí en el dibujo menciona inclinada de anterior a posterior. Falta agregar aquí, como dice en el texto, inclinada hacia abajo, ¿sí? Porque puede estar inclinada hacia arriba. Entonces, inclinada hacia abajo y de adelante hacia atrás. ¿Sí? Esas son el eje de esta articulación sigapofisaria. ¿Sí? En las torácicas dice aquí que es vertical, realmente no es vertical. Este ángulo va aumentando cada vez más, ¿sí? No llega a ser totalmente vertical, pero es una forma de describirlo, que es algo diferente la situación en cuanto a las vértebras cervicales. Y estas sigapofisarias controlan el tipo y amplitud de movimiento y distribuyen peso, ¿sí? Tienen toda esa función. En las cervicales es amplio el movimiento de flexión y extensión precisamente por la forma en que están situadas sus carillas articulares, ¿sí? Y es limitada la rotación. En cambio, en el torácico tiene más amplio el movimiento de rotación por la situación casi vertical que tienen las carillas articulares y por lo mismo está más limitada la flexión y la extensión. En las lumbares, la flexión y la extensión pues están limitadas también, porque estas carillas no son tan planas como estas otras, están más, tienen más superficie cóncavo y convexa. Y bueno, aquí estamos viendo a las articulaciones uncovertebrales, ya las vimos, vamos a repetir solamente un poco. Estas apófisis unciformes que estábamos viendo en las vértebras cervicales típicas, o sea, en la 3, en la 4, la 5, la 6, ¿sí? Son articulaciones sinoviales, ¿sí? Pequeñas, rudimentarias, pues, pero sinoviales a final de cuentas que se encuentran solamente en la región cervical. Las hernias de disco, dice el libro que dependiendo del nivel, aunque no lo menciona, es el tipo de lesión que puede provocar. Bueno, aquí lo importante es saber que la médula espinal termina entre la vértebra lumbar 1 y lumbar 2. Entonces, por arriba de esa zona sí puede haber compromiso con la médula espinal y por debajo de esa zona el compromiso es más bien con los nervios raquídeos que continúan aún por el conducto vertebral.
La hernia discal ocurre por lesiones o fracturas del fibrocartílago, del anillo fibroso de ese disco intervertebral, que provoca que el núcleo gelatinoso o pulposo sufra una hernia, o sea, que se salga de su lugar habitual y se proyecte a otro, ¿sí? Una hernia. Y precisamente estamos viendo que esta hernia del disco viene a caer aquí sobre esta región, ¿sí? Que esta región pues es justamente el foramen intervertebral, ¿sí? Este es el foramen vertebral y este es el foramen intervertebral, donde habíamos mencionado que por aquí salen los nervios raquídeos, que puede provocar esta sustancia gelatinosa que está saliendo en este sitio. Pues es un lugar estrecho, no tiene tampoco mucho en donde distribuirse, entonces va a presionar el nervio provocando algún problema neurológico a distancia, ¿sí? Que puede ser dolor, puede ser problemas con los músculos, con la inervación de los músculos, pérdida de fuerza o parálisis del músculo, según el grado de la lesión. Vemos aquí unas imágenes, aquí nos está señalando la protrusión del disco, ¿sí? Al hablar del disco, pues está hablando de esto, del núcleo gelatinoso, cómo se ve que hace una sombra sobre el conducto vertebral, ¿sí? Lo cual no debe ocurrir, como por ejemplo vemos acá arriba. Y en esta otra imagen, bueno, nos señala el saco dural que está herniado y que contiene líquido cefalorraquídeo y cola, bueno, realmente no se observa muy bien aquí. Nos habla de una estructura que se llama la cola de caballo y eso simplemente pues es el manojo de nervios raquídeos que aún están por salir y que por un trayecto van viajando juntos y a alguien le dio semejanza con la cola de un caballo. Por eso adoptó ese nombre. Obviamente esta cola de caballo cada vez conforme van saliendo los nervios va disminuyendo de tamaño hasta que desaparece. Una forma de recordar esto, que la médula espinal termina en el cono medular y esa estructura, ese cono o esa punta de la médula se encuentra entre L1 y L2, o sea, lumbar 1 y lumbar 2, y ahí mismo es el origen de la cola de caballo. Bueno, puedes poner tu mano de esta forma, de hecho, puedes hacerlo en este momento, pon tu mano derecha de esta forma, estás utilizando un dedo en una dirección y dos dedos en otra dirección. Esto nos está diciendo 1 y 2. Y la forma de los dedos que están adquiriendo es de una L. Entonces ahí tienes lumbar entre la lumbar 1 y la lumbar 2. Ahí está el fin de la médula espinal, ahí está el cono medular y ahí está el inicio de la cola de caballo. Entonces esta mnemotecnia te puede ayudar a recordar ese sitio. Vamos a tener de repente muchos niveles diferentes para recordar, ¿sí? Según la correspondencia con otras estructuras, pero este es uno de los más importantes porque nos dice que de este sitio hacia abajo ya no hay médula espinal y de este sitio hacia arriba sí hay médula espinal. La L de lumbar, obviamente. Esa es otra, que puedes hacer la L de lumbar y tus dos dedos juntos, decir 1 y 2. Aquí está la imagen que veíamos algo confusa, la ampliamos y pues la verdad sigue igual de confusa. Entonces vamos a tratar de descubrir qué está pasando realmente en esta imagen y aquí lo tenemos, pues es ese núcleo gelatinoso que se está protruyendo aquí y empieza a aplastar el contenido que hay en este sitio del conducto vertebral. Aquí vemos la vértebra, ¿eh? Y aquí está el cuerpo de la vértebra, el arco posterior, la apófisis espinosa y el cuerpo de la vértebra.
Enfermedades de las articulaciones. Algunas enfermedades afectan a las sinoviales más que a la sínfisis. De hecho, la sínfisis, pues realmente es mucho menos la frecuencia en que están afectadas las sínfisis. Un ejemplo de la afectación de las sinoviales es la artritis reumatoide. Esta afecta a las articulaciones sinoviales y a las bolsas sinoviales, ¿sí? La membrana sinovial es uno de los blancos de la artritis reumatoide. Destruye la articulación y, bueno, provoca deformaciones importantes, como estamos viendo aquí con estos huesos. Destruye el hueso. Veíamos en otra diapositiva los cambios que provoca los quistes óseos de líquido articular o líquido sinovial, que con esta destrucción empieza a infiltrar el hueso y a formar quistes, la formación de osteofitos, ¿sí? Pequeñas espículas o espinas de hueso que se forman también, y pues en este caso, dolor y deformidad. Artritis reumatoide, artritis es una palabra que nos está diciendo inflamación de la articulación. Eso es artritis. Y esta artritis reumatoide es una artritis que tiene pues mucho que ver con el sistema inmunológico. Ya lo verán después en otras clases. Es diferente a la osteoartrosis, que es por desgaste, por el uso excesivo o por lesiones mecánicas.